Dios. Primera de Samuel, capítulo número 14, versículo número 45. Hemos leído hasta el verso 52. Sí, este texto básicamente, sí, lo único que hace es argumentar el desenlace de lo que ya hemos estado estudiando, sí, en las clases anteriores. Y usted, tal cual como lo leyó conmigo en el verso 45, el ejército quienes salieron prácticamente, sí, a dar muerte a los filisteos, no permitieron que Jonatán muriera, porque recuerde que Saúl, ¿qué es lo que había hecho con todo el pueblo en medio de la guerra? Los había juramentado de que no probasen alimento alguno. Usted recordará, mi amado hermano, que esta situación fue una total locura. Si Saúl no sabía lo que hacía, trató humanamente de buscar asistencia divina, pero no lo logró. Trató de forzar por medio de un sacrificio, es decir, un ayuno, para que Dios también le respondiera, y tampoco lo logró. Mandó a ver a un sacerdote, luego mandó a ver el arca del pacto, pero nada de esto pudo congraciarlo con su Dios, al cual él ya le había desobedecido. Y en su última locura promulga un ayuno en medio prácticamente de una guerra, cosa que fue totalmente desatinada y provocó un gran cansancio en medio del ejército de Israel. Todo esto, mi amado hermano, sí, se lo ve en el capítulo 14, prácticamente de los versículos 44 hacia atrás, hacia los primeros versículos, los cuales, recuerde usted, ya lo hemos estudiado. Ahora, dice la Biblia, desde el verso 46 al 52, si lo leemos por favor rápidamente, Saúl dejó, dice ahí, de seguir ¿a quiénes? A los filisteos, y los filisteos, claro está, volvieron, dice la escritura, a su lugar. Qué desatino en este verso de parte de Saúl. Saúl hubiera aprovechado la gran, diríamos así, victoria que Dios les había concedido para terminar de aniquilar a sus enemigos, pero no lo hace así, los deja en libertad. Y si usted es un poquito tinoso en la lectura de la palabra del Señor, si avanza conmigo un poco más adelante, mi querido hermano, sí, acompáñeme por favor. Más adelante, en el versículo número 47, sí, se nombra nuevamente como enemigo de Israel. En la parte final dice que sí, y también dice contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Vuelven a aparecer los enemigos, los filisteos, como opositores, sí, del rey, en este caso de Saúl. Mi amado, sí, eso obviamente sí, le trajo consecuencias futuras. Ahora bien, todo el reinado de Saúl fue un reinado sí, de guerra. Todo el tiempo que este hombre se puso al frente de la nación, todo ese tiempo Dios de alguna manera en su misericordia le concedía también victoria tras victoria, reconociendo, mi amado hermano, que los filisteos eran los más encarnizados, diríamos, rivales de la nación judía. Pero Dios les dio la libertad por medio no de la mano de Saúl, sino por medio de la mano de su hijo Jonatán. Ahora bien, una vez que pasa este suceso, los años vinieron sobre la vida de Saúl. Por eso es que cuando leemos en el versículo, acompáñenme por favor, versículo número 49, una transición, o lo que se conoce en el estudio teológico, una dispensación de tiempo transcurrió. Pudieron haber sido muchos años, pudieron haber sido decenas de años. Dice la Biblia, versículo número 49, y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa entre los varones. En el mismo verso da el nombre de dos mujeres, de los cuales son, dice, la mayor Merab y la menor Mical. 5 hijos en total. Versículo número 50, y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz, y el nombre del general de su ejército era Abner, que de acuerdo a lo que dice el verso siguiente, era sobrino de Saúl. Saúl era su tío.
Mi amado, una vez conformado el ejército, una vez conformada a sí mismo también la familia, este hombre sí, al transcurrir los años, vuelve a recibir de parte de Dios una oportunidad para reivindicar sus malos procederes desde los tiempos cuando recién fue elegido como rey. Recuerden, este varón había desobedecido un mandato directo del profeta Samuel al ejercer él mismo la matanza de los sacrificios. Sí, mis santos hermanos, dice la Escritura en el versículo número 1, y entremos en esta noche en materia de estudio. Sí, verso 1 del capítulo número 15. Después Samuel dijo a Saúl, qué importante, años pasaron, posiblemente 20 años pasaron. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Sí, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Aquí hay algo importante. Sí, primer punto, el profeta vuelve al rey. Si usted va al libro de Samuel, capítulo número 10, sí, usted verá justamente lo que Samuel le recuerda. Por eso es que él vuelve a traer a memoria este suceso. Primera de Samuel, capítulo número 10. ¿Lo tiene? Primera de Samuel, capítulo número 10. Versículo número 23 en adelante. Dice el Señor, entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto de todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva, ¿qué cosa? Viva, dice ahí, el rey. Y de ahí en adelante, sí, este hombre lo unge y queda, sí, diríamos así, de manera legal, sí, establecido como rey. Pero eso había pasado muchos años. Lo primero que hace el profeta cuando se acerca a Saúl es recordarle el llamamiento. Y yo creo que tenemos que aprender mucho de este encuentro, de este nuevo encuentro que Dios le da por medio de su profeta. Cuando alguien, por el transcurrir, diríamos así, de los días, semanas, meses, años, y se va alejando, sí, de una manera de pronto, sí, muy, si quiere utilizar de pronto un término apropiado, justo, se va uno paulatinamente alejando de Dios, o por la rutina se va, como muchos dicen, se va enfriando. Lo primero Dios que hace cuando te quiere nuevamente usar o nuevamente dar una oportunidad es recordarte, sí, cómo Dios te ha elegido, o cómo Dios te ha llamado y de dónde te ha sacado. Y eso es lo que hace el profeta con Saúl. Si Dios le recuerda a este hombre diciéndole, Jehová me envió a que te ungiese. Recuérdale, dice, tú eres un rey ungido, tú eres un rey consagrado o apartado para Dios, sin importar los años que han venido y los desatinos que también has cometido en tu vida. Mi amado, sí, si bien es cierto, con Saúl podemos hacer leña de árbol caído, no es tan diferente a muchos en la actualidad. Personas que reciben constantemente, diríamos, mandatos de parte de Dios, recibimos instrucciones de parte de Dios, lo hacemos y de manera directa, ya no a través de un profeta, sino a través de su palabra. Su espíritu nos redarguye siempre en nuestra vida, pero pese a todas esas alertas, muchas veces no somos capaces de reconocer las faltas y de enmendar nuestros pasos. Mas sin embargo, Dios es misericordioso. Y en algún momento de la vida, en este caso de Saúl, Dios vuelve a considerarlo. Dios vuelve, sí, a quererlo usar para ver si el corazón de Saúl en todo ese tiempo había reflexionado y sobre todo si habría de haberse corregido en lo deficiente. Mi amado, y Saúl recibe una última oportunidad. Y digo última por el desenlace que va a tener. Versículo número 1. Dice pues el profeta a Saúl,
Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, ¿y qué es lo primero que le dice el Señor? Está, le dice, ¿qué cosa? Está atento, le dice ahí, ¿a qué? A las palabras de quién, mi querido hermano, a la palabra de Jehová. Mi amado, si seguimos un poquito más adelante en el versículo 22, cuando todavía no lo quiero, si no lo queremos escudriñar, pero solo como referencia del mismo libro de Samuel capítulo 15, pero verso número 22, si Dios considera sobre todas las cosas la obediencia a su palabra. ¿Qué es lo que nos dice el verso 22? Samuel le dijo justamente al rey: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en qué más, léalo por favor. ¿Qué es lo que dice en la parte final? Ciertamente, ¿qué cosa? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, o todo lo que pudiéramos dar al Señor. El obedecer, la obediencia, mi querido hermano, y eso es justamente lo que Samuel quiere nuevamente en el corazón de Saúl. Quiere comenzar a ejercer de alguna manera sin presión para que él pueda, así ante Dios, pueda reivindicar sus pasos. Mi amado, Dios, como lo mencioné hace un momento, Dios es un Dios de oportunidades. Dios no es un Dios que está buscando la ocasión para que tú caigas en el hueco, sino más bien Él busca la ocasión para que tú superes la dificultad y puedas crecer dentro de la relación con tu Dios. Sí, a diferencia de lo que hace Satanás. Recuerda que esto también ya lo hemos analizado en otras enseñanzas. Satanás tienta, pero Dios pone a prueba a sus hijos. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la tentación, sí, se vale de nuestras debilidades. Y Dios no toma nuestras debilidades como ocasión para ponernos a prueba. Lo que Dios toma más bien es nuestra fortaleza, nuestra perseverancia en Él para poder crecer a través de la prueba. Amén. Él no es que, si quisiéramos usarlo en un término, Él no es que pone la cascarita para ver quién se resbala. Al contrario, mi amado hermano, Él nos advierte y nos hace ver dónde están las cáscaras para no tropezar en ellas o no resbalar en ellas. Mi amado hermano, dice la Escritura, sí, cuando vamos, sí, acompáñame nuevamente a 1 de Samuel capítulo número 15, en la parte, sí, final de ese texto nos dice: ahora pues está atento a las palabras de ¿quién? Atento a las palabras, sí, de Jehová. Acompáñame al libro de Josué, en el capítulo número 24. Esta alerta que Dios le dio a Saúl por medio de Samuel, Dios también se la había dado a todo el pueblo. Libro de Josué, capítulo número 24. ¿Lo tienen? Verso número 23 y 24. Antes de que Josué muriera, siendo él un anciano, dio estas últimas instrucciones, entre muchas, pero hubo una reacción de parte del pueblo, sí, para esas palabras de exhortación. ¿Ya lo tienen? Josué capítulo 24, verso 23 al 24. Quitad, le dice ahí, sí, Josué al pueblo, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad, esto es importante, e inclinad vuestro corazón, amén, ¿a quién? A Jehová, Dios de Israel. Ahora, aquí hay algo importantísimo. A Dios, sí, mire, a Dios se le agrada, o a Dios, mi amado hermano, o Dios se complace cuando el hombre inclina su corazón, sí, así para buscar de su presencia. Inclinar el corazón no es que usted se va a poner de ladito, no. Inclinar el corazón, mi amado hermano, es sí tener la voluntad
voluntad de querer obedecer a su voz. Y eso lo ratifica el verso 24 cuando el pueblo responde y le dice a Josué, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y esto me encanta, dice, y a su voz, obedeceremos. ¿Cómo, mi amado hermano, deben de ser los hijos de Dios para con su Dios? Debe de obedecer a su voz, a su palabra. Es lo mismo, y usted me ha escuchado constantemente con los ejemplos, es lo mismo que usted espera en casa con sus hijos, que ellos le obedezcan a la voz, a las palabras. Si bien es cierto, cuando ellos no lo hacen, usted, y en este caso, pone una sanción, pone un castigo por la rebeldía o la desobediencia. Lo mismo Dios lo hace con nosotros cuando no obedecemos a la voz, es decir, a su palabra. Ahora, volviendo por favor a Samuel, capítulo número 15. Volviendo a Samuel, capítulo número 15, versículo número 1, en la parte final, Dios le dice a Saúl, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Verso número 2, que nos dice el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele, dice ahí, en el camino cuando subía de Egipto. Verso 3, léalo por favor. Ahora, ¿qué es lo que había acontecido? Y este suceso, por cierto, había ocurrido hace cientos de años atrás. Mi amado hermano, cuando el pueblo de Israel fue libertado por la mano de Dios a través de su instrumento Moisés, cuando el pueblo partió y salió ya de los límites de Egipto y pasó inclusive el Mar Rojo, ya prácticamente en su peregrinar entre el camino, mi amado hermano, le salieron al encuentro todas las personas de Amalek para hacerle guerra a Israel. Pero una particularidad hubo con esa confrontación, con esa guerra, que los amalecitas los atacaron a Israel por la retaguardia. Usted sabrá que cuando alguien va en una peregrinación, por lo general los que se quedan atrás suelen ser los más débiles, los niños, las mujeres y los ancianos. Y si lleva obviamente animales, lleva ganado, también van en la parte de atrás. De esa manera, mi querido hermano, este ejército, los amalecitas, salieron en contra de Israel. Y esto ocasionó, mi querido hermano, una gran pérdida en medio del pueblo. Ahora, Dios, si bien es cierto, en esa batalla Dios hizo algo especial. Ahí fue cuando a Moisés el uno le agarró la mano derecha y el otro le agarraron la mano izquierda y se las tuvieron en alto, y cada vez que él se cansaba, así parecía que el enemigo ganaba ventaja, y cuando volvía a alzar sus manos, ganaban los israelitas, y se volvió una confrontación muy, pero muy difícil. Pero Dios terminó dándole la victoria a su pueblo. Eso está, mi querido hermano, allá en el libro del Éxodo, en el capítulo número 17. Ahora, si bien es cierto, salieron de esa situación, Dios les logró dar la victoria y los amalecitas terminaron huyendo, escondiéndose. Dios no se olvidó de esta situación. Dios la tuvo presente. No era, la verdad, un tiempo para la guerra, pero Dios igual permitió esa guerra cuando ellos estaban huyendo, para, en este caso, ir en pos de la tierra prometida. Mi amado hermano, Dios lo tenía presente y quiso sacar esta situación que había acontecido hace cientos de años atrás para poder castigar en Amalek toda su perversidad, toda su maldad, y quería utilizarlo a Saúl como instrumento para que él pusiera por obra la voluntad de Dios sobre los amalecitas. Mi amado hermano, este suceso era algo muy, pero muy conocido por todo Israel.
Pero si nadie se atrevió por mano propia o por voluntad propia ejercer algún tipo de desquite sobre los amalecitas, esta situación se la dejaron en las manos de Dios, y Dios, sí, ahora lo sacaba a la luz para, sí, darle justa retribución a aquellos que le habían ocasionado gran pérdida a Israel. Verso número 3, el verso que usted leyó. Ve pues, le dice Samuel a Saúl, ve pues y hiere a Amalek y destruye, y póngale bien el énfasis ahí, todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún le dice ahí, los de pecho, vacas, ovejas, carneros, dice camellos y asnos. Es decir, no dejes nada con hálito de vida. Ahora, este pasaje bíblico a muchos, sobre todo que les gusta polemizar, ¿sí?, suelen decir: Dios, ¿cómo es posible, siendo Él un Dios de gracia, de amor y de misericordia, comienza por medio de esta ordenanza aún, sí, a darle muerte a aquellas vidas que podrían considerarse como inocentes? Mi amado hermano, usted y yo tenemos que, sí, entender algo por medio de la Escritura. El hombre por naturaleza no es inocente. Desde el momento que es engendrado hasta su muerte, el hombre es, mi amado hermano, por el pecado del huerto, en el huerto del Edén, el hombre está esclavizado por el pecado. El hombre nace en pecado y muere en pecado. Sí, y recuerde por la Escritura, ya en el libro de Romanos, capítulo número 6, capítulo también número 3, que la paga del pecado es muerte. Sí, muerte, mi amado hermano. Sí, Dios, sí, no estaba haciendo, a la verdad, ningún tipo, sí, de cosa, diríamos así, diferente a lo que no es más bien de cumplir su palabra para ejecutar en los amalecitas, sí, la sanción más alta que podría darse a un hombre pecador. Y de hecho en Apocalipsis Dios va a ejercer esta misma situación sobre un mundo, sí, corrompido, sucio y extraviado, lleno de perversidad, lleno de pecado y de maldad. Así como en esos tiempos Dios mandó a matar o mandaba a matar, pues, para exterminar a naciones enteras, lo mismo lo hará así en las futuras generaciones cuando el Apocalipsis tenga su pleno vigor. Matará a hombres, ricos, pobres, grandes, pequeños, nada así ni nadie escapará de la mano de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Sí, ahora, aquellos que por alguna razón han recibido de Dios su gracia, siéntase, mi amado hermano, privilegiado de tener al Señor como su Salvador. Él nos rescató de esa muerte. Amén. Y su pueblo Israel fue elegido, en este caso por designio de la voluntad de Dios. Y en ese sentido, ahora Saúl tenía una orden que cumplir, ¿sí?, a gusto o disgusto, pero era un mandato. ¿Cuántos saben, mi amado hermano, que a veces Dios nos manda a hacer cosas que nos agradan, pero también cosas que no nos agradan tanto? Bueno es cuando Dios te manda a hacer algo que a ti te complace. Si Dios de pronto te mandara a un lugar para que alguien te bendiga, tú podrías decir: ay, voy corriendo a cumplir la voluntad de Dios, porque sabes que vas a obtener algún beneficio. Pero cuando Dios te manda a decirle a alguien de pronto un mensaje no tan grato, muchas veces uno dice: Señor, ¿en qué camisa me has metido? ¿Cómo le digo a este que tú me le mandas a decir que si no se arrepiente, la muerte le espera a la vuelta de la esquina? Y es muy complicado a veces, sí, cumplir la voluntad de Dios cuando, sí, esto acarrea consecuencias o pudiera crear situaciones difíciles. Mi amado hermano, mas sin embargo, cuando Dios da una palabra a los suyos, Dios respalda a los que son enviados. Amén. Jeremías fue un profeta así muy usado por Dios, pero siempre traía un mensaje negativo para su pueblo. Siempre les decía: ustedes van a ser esclavizados por Nabucodonosor y los van a llevar cautivos. Y el mensaje que él tenía así en sus labios nunca
época, de acuerdo a los reyes de la época, nunca era de bien, siempre era un mensaje de mal. Y ese mensaje le llevó a la cárcel. Y ese mensaje, mi querido hermano, sí, le hizo poner a este hombre en una cisterna. Dicen los entendidos que no era una cisterna, una cisterna de agua. Lo que era en sí era un desagüe. Sí, como que a usted lo pongan en una cloaca, destape una de las alcantarillas y lo claven de cabeza ahí. Y ahí lo dejaron por mucho tiempo. Mi amado hermano, Saúl recibe una orden, de pronto no tan grata, pero era la voluntad de Dios. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades, dice, de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es decir, una aniquilación total, muy similar a lo que Dios obró de manera directa, sin medio humano, sí, cuando lo hizo en Sodoma y en Gomorra. Solo Dios sabe si esta nación llegó a ese nivel de corrupción. Cuando si llega la maldad a ese nivel, Dios, mi amado hermano, arrasa con todo. Porque las enfermedades no solamente las tienen los abuelos, la heredan los hijos, y esto pasa a los nietos, y esto se vuelve una cadena sin fin. Y amado, usted debe de saber que cuando hay que eliminar de nuestra vida el pecado, debe de ser de raíz, y no puede haber vestigio en nuestra vida de ningún tipo de mal. Tú no puedes transar con el pecado. Tú no puedes transar así con la santidad, diciendo, bueno, voy a ser santo, pero despacito nomás. ¿Sí? No, hay cosas con las que no se puede transar, y Dios manda a cortar de raíz. Una amistad, por ejemplo, debe de ser cortada si esta es una influencia negativa en tu vida. Tienes que cortar, tienes que eliminar, no es que lo vas a matar. ¿Ya? Lo que tienes que hacer es cortar esa relación, porque sabes que esa vida está causando grave daño de pronto, sí, en tu moral, en tu conducta. Y frente a esas situaciones, Dios manda a eliminarlas por completo. En el verso número 4 dice: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista. Recuerde que dice el versículo número 52 del capítulo 14 que leímos, que a todo hombre esforzado y que era apto para la guerra, ¿qué hacía Saúl? Lo reclutaba. Amén. ¿Cuántos hombres llegó a tener de guerra? Verso número 4. 200,000 de a pie y 10,000, dice, hombres de una tribu, ¿sí? de Judá. En total 210,000. Versículo 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, ¿qué es lo que hizo en esa ciudad? Dice ahí, la puso emboscada, es decir, que se escondieron en los alrededores, sí, diríamos así, en las rutas donde los amalecitas podrían haber escapado, se escondieron. Recuerde, mi amado hermano, usted y yo hemos visto desde el momento en que Saúl tomó el trono, Dios le daba siempre la estrategia de cómo tenía que confrontar a sus enemigos. Para con Amalek, sí, le hizo, dice la Biblia, emboscada, se escondió. Y cuando veía que el enemigo, sí, o estaba en huida, sí, caían sobre ellos y los mataban. Versículo número 6. Y dijo Saúl a los ceneos, esta es otra tribu, sí, u otra nación: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Ahora, tal cual como lo dice la Escritura en el versículo número 6, los ceneos, ¿quiénes eran los ceneos? Los ceneos eran asentaciones, sí, de gente mercader, gente que se ponía a las puertas de la ciudad o salía así en pequeñas aldeas fuera de las ciudades para poder comercializar, sí, sus ganados, los telares, la agricultura. Sí, era un pueblo mercader, sí, pero también era un pueblo, sí, como se podría decir en la actualidad, gitano, que se movía de un lugar a otro. Y ellos estaban, sí, a las afueras de la ciudad de Amalek. Y cuando los reconoció Saúl, dijo: ustedes no se queden en este lugar.
¿Por qué? Porque cuando empezara la guerra, ellos de pronto se podrían confundir con los amalecitas y habrían podido también morir dentro de la batalla. Amado hermano, la instrucción de Dios era estricta y exacta. Vayan y maten de manera exclusiva a los amalecitas, es decir, a los que te atacan por la retaguardia. ¿Sí? ¿Cuántos saben que a veces hay situaciones que te atacan por la espalda? Tú estás tranquilo, estás trabajando, estás haciendo tus cosas y de pronto de manera sorpresiva, sin que tú te das cuenta, ¡plum!, un pensamiento que no es de Dios. Y tú estás, ¿y qué pasó? Si hasta estaba de pronto leyendo la Biblia, te la cerraste y ¡plum! Algo que no es de Dios te atacó, diría yo, por la espalda. Te atacó de manera desprevenida. ¿Cómo debes de combatir ese tipo de situaciones? La Biblia es clara. Si quiero sacar una lección espiritual con respecto a esto hay que darle muerte, hay que cortarlo de raíz. Como yo suelo decir cuando aconsejo, va entrando y por la misma lo va pateando. Amén. Si un pensamiento sucio entra en tu mente, va entrando y en el nombre del Señor lo vas reprendiendo para que vaya saliendo. O sea, si entra por una puerta, vuelves a abrir para que se vuelva a ir. Pero nunca le des albergue a este tipo de situaciones, porque recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa, contamina todo tu vaso. Mi amado hermano, ahora Saúl, de manera estricta le dice a los eneos: váyanse, porque si no, ustedes van a perecer. Dice el Señor en la parte media del versículo: porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Verso 7, léalo por favor. Ahora, mire, recuerda que el ejército israelita estaba escondido haciendo emboscada. Llamados, y dice la escritura que los amalecitas comenzaron prácticamente su ida desde la región de Ávila hasta llegar a Ashur, al monte justamente donde Moisés en un determinado tiempo había alzado sus manos. Llegaron, dice la escritura, inclusive versículo número 7, hasta el oriente, que estaba prácticamente ya a la entrada de Egipto. Sí que se dieron a la fuga, pero la estrategia estaba dada y nadie podía salir con vida de esa batalla. Nadie. Verso número 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Verso número 8. ¿Qué sucedió? Léalo por favor. Ahora, pregunto, ¿qué sucedió en el verso 8? ¿Qué dice la Biblia que pasó? ¿Que dejaron vivo a quién? Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ahora, ¿qué sucedió, mi amado hermano? Diría yo, al cabecilla que debieron haberle dado muerte, lo dejaron, dice la Biblia, con vida. ¿Por qué, mi querido hermano? Leamos más adelante y saquemos por la escritura las conclusiones. Verso número 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron, dice, ¿qué cosa? No lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, a eso sí, destruyeron. Ahora, podemos entender con este verso ciertos ingredientes adicionales. Primer punto, el pueblo tuvo mucho que ver en todo esto. No solamente era decisión, recuérdelo, del rey el darle muerte.
Usted recuerda la lectura que tuvimos en el capítulo 14, en la parte ya final, del versículo 42 en adelante. Sí, ¿qué pasó con Jonatán de acuerdo a la sentencia de él por haber comido en ese ayuno forzado que hizo? Él estaba dispuesto a darle muerte a su propio hijo. Pero ¿quién impidió que su hijo muriera? El pueblo. El pueblo dijo: no lo maten, porque él ha sido instrumento de victoria, sí, y por medio de él Dios nos dio, sí, la conquista, y hemos alejado de nuestra tierra a nuestros agresores. Y el rey tuvo que terminar accediendo. Ahora, mi amado hermano, en medio de Amalek, sí, dándole muerte a todo lo que sí Dios le había ordenado, cuando llegaron hacia el palacio y tomaron vivo al rey, alguien sí debió haber, mi querido hermano, sí, en su corazón debió haber propuesto: sí, al rey no. ¿Por qué? ¿Qué cosa mejor dentro de esta batalla, dentro de esta mortandad, tomar a este como simplemente una referencia, o diría yo, como una copa de trofeo de que ahora tú eres sí un vencedor y tienes o te das el lujo de tener a un rey por sirviente tuyo? ¿Esto acaso si no salió del mismo corazón de Saúl? Y dice la Biblia, mi querido hermano, que no solamente Saúl le perdona la vida, sino también todo el pueblo. Mi amado, dice el versículo número 9: Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Mi amado, cuando Dios te manda a destruir algo en tu vida, tú no puedes, sí, como te lo mencioné hace un momento, transar, ni puedes dejar, sí, a tu criterio lo que te parece que te puede hacer daño o lo que te parece que no te puede hacer daño. Hay muchos, mi querido hermano, sí, que juguetean con el pecado de esa manera. Destruyen lo que evidentemente se ve mal, pero lo que no se ve tan mal, eso lo dejan guardado. Aquello que de pronto no tiene apariencia de maldad, eso dice: para que no lo bote, déjalo ahí, mira, es inofensivo. Pero cuidado, a veces los golpes, sí, que te hacen caer son los golpes que no ves venir. Mi amado hermano, este pueblo perdonó, dice la Biblia, lo más gordo, lo más robusto, lo que a su parecer o a su vista no tenía ninguna mala apariencia. Solo dieron muerte a los flacos, a los raquíticos, sí, a los ganados que a la verdad no tenían carne. No, esto sí mátalo. Si Dios, por ejemplo, te dice que debes de sacar de tu vida, se me ocurre, si debes de sacar de tu vida, por ejemplo, la música, y podrías llegar a tener en tus repisas, en tus anaqueles, es decir, música comprada a $1, es decir, música pirata, y tienes discos de pronto que son originales, que acá te costaron $50 cada uno y el de acá te cuesta $1, ¿sí? Y si Dios te redargüe y dice: oye, bota todo porque a la verdad todo eso te está haciendo daño, tú no puedes llegar a tu cuarto y decir: a ver, los de $1 se van, pero estos son caros, estos se quedan. Míralo de la misma manera con lo que le pasó a Saúl. No, lo que pasa es que aquí esto fue con esfuerzo, esto me costó, hasta me endeudé por esto. Mira, y como esto me costó trabajo y esto fue de gran, mejor regalémoselo a tal fulano. No lo destruyamos. Mi amado hermano, lo que te hace daño a ti le va a hacer daño al otro. Sí. Hay mucha gente que no se deshace de las cosas en casa, sí, y saben que de pronto no las consumen, pero las tienen ahí porque hay un apego. Es que me la regaló mi abuelo y tenemos una botellota grandota de licor de adorno en una esquina. Con el pecado no se puede llegar a transar. Si Dios te ha dicho destrúyelo, así se vea gordo, si se vea hermoso, se vea floreciente, hay que destruirlo. A mí me pasó algo muy particular, sí, en mis primeros años de casado. Yo venía con viejas mañas, sí, de muchas cosas, y entre una de esas
era el jugar, bueno, ahora es jugar Play, ¿verdad? El PlayStation. Ahora, ¿qué versión hay? ¿La 3, la 4? ¿Por cuál vamos? ¿Por cuál vamos? La 4, ¿no? ¿Cuánto? ¿Jugó ayer? ¿Sí? En mis tiempos, el juego de apogeo era el Atari. ¿Sí? En mis tiempos, hace muchos años atrás. ¿Sí? Y una de las primeras cosas que yo me compré cuando era soltero eran los Atari. Yo trabajaba para eso. ¿Sí? Eran mis gustos, eran mi vicio, como se solía decir. Y cuando me casé, ¿sí? Hice lo mismo. ¿Sí? A la primera oportunidad que tuve, me compré uno y me amanecía jugando. Y ya era cristiano. ¿Sí? Y a la verdad, mi querido hermano, Dios tuvo que hacer algo en mi vida para poder destruir, ¿sí? Destruir, porque me costó comprarlo y también me costó destruirlo, ¿sí? Mi querido hermano, pero Dios tuvo que tratar conmigo y me recuerdo tanto que cuando terminé de jugar, que creo que eran las 3 o 4 de la mañana, me acosté y Dios me hizo tener un sueño terrible, pero terrible, haciendo alusión al tiempo que yo desperdiciaba cada vez que me metía en esto. Mi amado hermano, si apenas abrí el ojo, cogí ese aparato y lo hice en pedazos. Así, lo hice en pedazos y lo boté. Mi querido hermano, y creo que para mí fue santo remedio lo que Dios hizo. Porque a la verdad, luego compré uno, pero para mí. Para los muchachos no ni juegan tampoco, lo tienen ahí. Pero el asunto es que ya no me llama la atención. Pero Dios tuvo que hacer algo. Tuvo que advertirme, tuvo que tratar. Mi amado hermano, si así Dios lo puede hacer con esto que es tan insignificante, pero que a la verdad igual puede causar el mismo daño que cualquier otro tipo de vicio, mi querido hermano, tú no puedes transar con el pecado. Tú no le puedes decir, sí, está bien, mi amor, sí, solamente bota esto y esto de acá, eso sí, déjalo, porque esto, me costó bastante. No, mi amado hermano. Sea que te haya costado o no te haya costado, sí, a lo que te hace daño espiritualmente, a lo que no te deja crecer, a lo que te está quitando el tiempo de tu Dios, tú tienes que sacarlo y arrancarlo de tu vida. Sea estos objetos materiales, de pronto como un celular, como, qué sé yo, un adorno, como amistades. ¿Cuántas veces las influencias de tu entorno, sí, pueden llegar a arrastrarte? Y pueden desviarte y tú piensas que como esos amigos son chéveres, los tuviste desde la infancia, ¿qué dirán si de pronto ya no le contesto? Mi amado hermano, a veces es preferible perder una amistad, pero no perder tu relación con Dios. Amén. Y la orden de Dios era matar todo en Amalek, porque esos enemigos atacan, recuerda, por la retaguardia. Te ven el lado más débil y ahí penetran y muy sigilosamente se incrustan y te van haciendo perder tu relación con Dios. Y cuando te das cuenta, sí, por andar de pronto, sí, un minuto más en el Facebook, un minuto más en el Twitter, ya te pasaste, hasta te coge de claro el día y dices, ¡ay, amaneció! Y no hubo tiempo para ni siquiera, sí, hacer una oración. ¿Sí? ¿Me estás dando cuenta? Con Amalek no se puede transar. Amalek tiene que ser destruido completamente, ¿sí? Sin importar lo bueno o lo robusto que se ve. Ahora, cada quien tiene su propio Amalek. Amén. Cada quien tiene y sabe cuál es su Amalek que debe de cortar. ¿Sí? No solamente lo tienen los niños, los jóvenes, también lo tiene la gente vieja. Amén. De pronto tu Amalek es el compadre o la comadre, que constantemente en vez de edificar tu vida te va cada día mandándote una punta y lo que hace simplemente es inducirte a celo, a contienda con tu marido, y tienes que cortar. Mi amado hermano, la Escritura nos dice en el versículo número 9 que Saúl y el pueblo no quisieron perdonar, sí, lo más robusto de Amalek, lo cual era, dice la Escritura, eran los animales engordados, las ovejas, los camellos y todo lo que se veía bien. Eso lo guardaron, pero lo que se veía, dice, despreciable y vil, sí, eso sí, dice, eso sí elimínalo, eso sí bótalo. Verso 10. Y vino
vino, porque a la larga Dios termina confrontando. Vino palabra de Jehová. ¿A quién? A Samuel diciendo, léalo conmigo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró, dice Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué acontecerá, mi amado hermano, con la vida de Saúl? El próximo día viernes lo estaremos meditando, porque el tiempo, la verdad, nos es contrario. Pero si el Señor ha hablado a tu vida, ríndele un fuerte aplauso a ese Dios. Aleluya. Oremos.